Manes, él es director de INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva, y director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. La última charla, antes que, como va a demorar un poco seguramente el arreglo de la computadora, sorry guys, my talk will be in Spanish. Perdón, voy a hablar en español, si no, no sobrevivo. Voy a hablar un poco de fenocopia, siguiendo a Mario. Estoy de acuerdo que, como todos los pacientes con DFT y creatividad vienen de California, todas las fenocopias vienen de Australia. Fenocopia se llama a un grupo de pacientes que cumplen criterios de la demencia frontal, cumplen los criterios que, bueno, ahora estamos revisando con un grupo internacional, y cumplen los criterios previos de Oneri, pero no tienen ni atrofia, no tienen atrofia frontal, que aparte la atrofia no es necesaria para el diagnóstico. Yo acá en Argentina hago siempre diagnóstico con atrofia. Si no tienen atrofia, los pacientes con DFT no hago diagnóstico de DFT, pero técnicamente se puede hacer diagnóstico con cambios de conducta y personalidad sin atrofia, y que no progresan. Básicamente son los pacientes, cumplen criterios clínicos de demencia frontotemporal, no tienen atrofia y no progresan. En nuestra experiencia, nosotros tenemos la suerte de trabajar interdisciplinariamente con expertos en esquizofrenia, como el doctor Sekovich, en bipolares, como el doctor Sekovich y el doctor Strejilevi, y vemos todos los pacientes, expertos en ADHD del adulto, como la doctora Lichinsky, y me parece que mi primera impresión al concepto este de fenocopia es que los neurólogos muchas veces no sabemos suficiente psiquiatría, ni sabemos abordar la psiquiatría, y quizás estos pacientes tengan algún diagnóstico psiquiátrico, que también los psiquiatras, cuando ven un poco de cambios neurológicos, no se meten en el tema. Y hay varias patologías como trastorno de personalidad y aging. Nadie sabe qué pasa con un trastorno de personalidad cuando envejece. Nadie sabe bien cuando una ADHD tiene 65, 70 años qué pasa, cuando una persona con ADHD. O depresión atípica. Así que creemos que los neurólogos tenemos que aprender más psiquiatría, los psiquiatras tienen que aprender más neurología. Y otro tema que Bruce Miller está haciendo en California y yo lo estoy haciendo en Argentina es que muchas veces los psiquiatras que no tienen experiencia en neuroimágenes confían en el radiólogo. Entonces viene un paciente con cambio de conducta que la familia dice, porque los pacientes están fenómenos, y ellos dicen, bueno, voy a pedir una tomografía o una resonancia. Y ellos, como no saben imágenes, confían en el radiólogo. Y el radiólogo se levanta a las 7 de la mañana, va al hospital o al sanatorio y tiene 100 resonancias para informar, de hígado, de rodilla, de pie, y una de cerebro sin historia clínica, y dice atrofia general. Entonces, al no conocer la historia clínica, el radiólogo no le da importancia, y el psiquiatra que no conoce de imágenes confía en el radiólogo. Y ahí hay un punto perdido. O sea que el problema que yo veo es una enfermedad en donde se necesita conocimiento de neurología, de psiquiatría y de imágenes. Los neurólogos no sabemos suficiente psiquiatría, los psiquiatras muchas veces no saben suficientes neuroimágenes, y los radiólogos no conocen la enfermedad y tienen que informar una atrofia en 5 minutos en el día a día sin conocer el caso. Así que es una enfermedad que no se diagnostica porque, como bien decía Mario, en menores de 65 años la prevalencia en un estudio de la Mayo Clinic y en estudio de Cambridgeshire, que es alrededor de Cambridge, es casi tan prevalente como Alzheimer en menores de 65 años, aunque se puede dar en los 20 años o en los 80 o 90 años. Así que el fenocopia es un concepto interesante, pero yo creo que los neurólogos tenemos que aprender más psiquiatría. Por otra parte, muchos neurólogos nos vemos estos pacientes psiquiátricos que van directamente al psiquiatra. Pero mi tema es otro y tiene que ver con la charla de los colegas hoy. Mi tema es hablar sobre el libre albedrío, o también sobre una frase que siempre hablamos con Antoine Bellara, que es el willpower, que no sé cómo es la traducción en castellano, pero voy a explicar el significado en castellano. Y lo importante es que el estándar para determinar competencia está basado en los screening cognitivos o en las evaluaciones clásicas. Los test neuropsicológicos no fueron desarrollados para observar el rendimiento en la vida diaria. Los test neuropsicológicos fueron desarrollados para detectar disfunción cerebral. Y muchas veces estos test neuropsicológicos, aún los clásicos de funciones ejecutivas como el Wisconsin, el Stroop, el Trial Making B, no detectan el problema de toma de decisiones en la vida real que la familia reporta en estos pacientes.
Yo tengo un paciente cardiólogo que se quiere casar, de 70 años, que se quiere casar con una chica de 18, pero todavía no se separó de la mujer vive con él, y quiere darle una casa, y la familia está totalmente destrozada. Los pacientes los ven más simpáticos, y él está con un test de Barcelona normal. Dice, yo soy normal porque tengo el test de Barcelona normal. Claro, porque rinde bien en memoria, rinde bien en el lenguaje. Estos pacientes, si van a un juzgado y se pide un peritaje, van a rendir bien en pruebas que están hechas para la enfermedad de Alzheimer, donde sí el problema es lenguaje y memoria. Este es un paciente que fue publicado en Brain, en la revista Brain, en donde se ve, en las flechas ahí se ve el giro recto. Acá se ve el giro recto, que hay atrofia, comparado con alguien de 65 años sin atrofia en el giro recto. Es una persona de 65 años normal, es una persona con demencia frontotemporal. Si esta persona va a un radiólogo en la Argentina que no tiene tiempo de ver las imágenes, el informe va a decir atrofia normal para la edad o atrofia para la edad, no le va a dar la importancia. Si el radiólogo sabe la historia clínica, va a buscar, porque el radiólogo sabe de imágenes, que hay atrofia en el lóbulo frontal. O sea que muchas veces el punto del paper que va a escribir Bruce Miller y que vamos a escribir nosotros es que el médico a cargo tiene que ver la resonancia, porque conoce la historia clínica. Y tiene que ir a buscar esta atrofia. Porque el diagnóstico actual de demencia frontotemporal se hace acá. Acá mi mamá, que vive en Salto, un pueblo a 2 horas de acá, que no es médica, puede decir que si yo le digo, este es un cerebro, mamá, esta parte y esta se diferencia, sí, la parte de anterior tiene más negro. O sea, cualquiera se da cuenta que hay atrofia frontal. Acá se hace el diagnóstico. Pero, entre esta etapa y esta etapa pasan 7, 8 años, que la familia se destroza. Se destroza la familia y la persona actúa seguramente mucho más simpática, mucho más desinhibida, y en un país donde Maradona es el técnico de la selección, el tresur frontal es difícil. Entonces, básicamente son pacientes que por años no se detectan hasta que la atrofia es masiva. Pero acá los pacientes incurren, no como Phineas Gage en 2 días, con una lesión aguda y luego con cambios financieros, sociales y legales. Progresivamente, en 6, 7 años, permanentemente, una persona que aparece simpático para la gente que no está cerca de él, toma las decisiones erradas. Y mi idea es discutir con ustedes y con los expertos internacionales si estas personas tienen libre albedrío o no, o si tienen fallas en el willpower que vamos a explicar. Pero antes, déjenme mostrarle un video. Yo quiero solamente, lo más importante del video es que escuchen a la mujer. Es una persona del interior del país con baja educación. Imaginen si esta patología le pasa a alguien con alta educación. Esta persona es no muy educada, o sea, muy agradable y divina, pero no educada en términos de educación formal, que vive en un pueblo, y en el pueblo todo el mundo dice que está perfecto, pero escuchen a la mujer. Y véanlo un poquito a él. En la etapa inicial. ¿Quiere correr una carrera? Usted sabe que yo no sé si son las pastillas o qué, me da ganas. Le juro, le estoy diciendo la verdad. ¿Pero qué le pasa? ¿Usted tiene algún problema médico? No. Nada. No, tomo las pastillas que tengo que tomar. ¿Pero por qué? ¿Hay un problema? Y me lo dieron, no sé por qué, yo las sigo tomando. ¿Pero para usted hay algún problema? No. ¿Cómo está usted? Bien. ¿De 1 a 10 cuánto? 100. No, pero yo me siento... ¿Quiere que me...? ¿Pero por qué viene a verme a mí? ¿Qué problema médico tiene? Lo vengo a ver porque... Títulos, y como están los invitados extranjeros quiero ponerlos, pero voy a tener que llamar a Ezequiel, o si no voy a hacer esto, abrir... ¿Hay algún problema? Bien. ¿De 1 a 10 cuánto? 100. No, pero yo me siento... ¿Quiere que me...?
¿Qué problema? Y lo vengo a ver porque le estoy contando algo para decir, este viejo está loco, no está loco, le cambio esto, no le cambio. No, en serio, doctor. ¿Pero algo le pasa a usted? ¿Le pasa nada? No me pasa nada, hasta ahora nada. Bárbaro. Acá está la atrofia frontal, la tomografía. Cuente un poquito. Aquí está la mujer. Sí, realmente van gente, por ejemplo, clientes que lo conocen de mucho tiempo, ¿no es cierto? Y coman bien, bien. Ahora cambió el temperamento de él. Él siempre era más vale retraído, de poco hablar. Ahora está muy dicharachero con todos, habla y le cuenta los estudios que le hicieron, que si el marcapaso le parece que se le para y le pega y le vuelve, cosas así que inventa. Pero a la gente le cree. ¿Y la gente qué dice? Y nada, y se ríe, le sigue la corriente y después le dice a Huguito, qué bien que está tu papá y qué bien que lo veo, qué va a estar mal. Y cuando la gente dice eso, ¿usted qué piensa por dentro? Ay, yo pienso, si tuvieran que ver lo que todo el día, ¿no es cierto? Ahora le estaba diciendo a él que me preguntó 20 veces, ¿y acá qué hacemos? ¿Y de acá dónde vamos? Y tenemos que volver al hotel y nos vamos a Concordia y se olvida de todo instantáneo. O sea que a la gente que no es experta le parece normal. Le parece normal, sí, le parece normal. Inclusive a médico le parece normal. Ahí Claro, sí, no se dan cuenta, ¿no? ¿No se dan cuenta que cambió la personalidad? No se dan. Y gente más que no lo ha conocido antes que no ve cómo está ahora. Y con los nietos también, y por ahí le hablan idioma, y el abuelo habla chino, y él tenía cuando empezó a trabajar un patrón que era alemán, y por ahí le dice Sprachindó, y él habla alemán, porque yo le atendía el teléfono, le dice, pero todos son inventos, es mentira, que va a saber alemán, ¿no? Se le da todo por esas cosas, medio divaga, como quien dice, ¿no es cierto? Bueno, y la gente se ríe, la toma como... Inclusive es más simpático que antes. Claro, mucho más simpático, cambió la personalidad completamente. Los números, las cuentas, ¿cómo está ahí? Claro, como él ha estado siempre en el escritorio y haciendo las cuentas y todo, y antes no había tanta máquina como hay ahora, siempre todo manual, él sumar, multiplicar, cuentas, todo eso, bárbaro, no tiene problema. No se olvida de eso, digamos, no se va a equivocar. O sea que no tiene problema para hacer. Bueno, vieron que este paciente, aún con baja educación, no tiene problemas en cálculos aritméticos, en leer, en memoria, en lenguaje. Imagínense a alguien con más educación, ¿no? Este es el problema de la familia. Ustedes ven a la mujer que todo el pueblo piensa que está aún mejor, que está mucho más simpático el marido, pero toma decisiones permanentemente y hay que cuidarlo como fuera un chico, aunque rinde normal en todos los test cognitivos. Entonces, las familias de estos pacientes se encuentran con sujetos que tienen una conducta normal y básicamente su conducta lleva a diferentes pérdidas del estatus financiero, social, a pérdidas familiares y amigos. Sin embargo, estos pacientes mantienen su intelecto normal hasta que la enfermedad ya sea muy avanzada y ahí es donde se diagnostica la enfermedad. Y donde los problemas legales ya son importantes. Pero estos pacientes, junto con normal rendimiento en las pruebas cognitivas, tienen anormalidades en la emoción, en social cognition y decision making. Esto fue demostrado en varios trabajos. Y como bien dijo Antoine en la primera charla de hoy, la toma de decisiones, las neurociencias sugieren que la toma de decisión humana es un proceso que críticamente depende de los sistemas neurales importantes para el proceso de la emoción y que el daño frontal puede interrumpir la función normal de estos procesos implícitos. Este es el Audio Gambling Task que desarrolló el doctor Bellara en el 94 en Iowa. Ustedes ya lo saben, pero hay 2 mazos riesgosos y 2 mazos seguros. En los mazos riesgosos hay una recompensa alta inmediata y luego hay una pérdida importante, y en los mazos más seguros hay la gente gana poca plata si selecciona una carta acá, pero después pierde poco. La gente normal, en la primera parte de la prueba, empieza a jugar y se da cuenta que hay 2 mazos riesgosos y 2 mazos conservadores, y como a partir del trial 40 o 50 nadie le dice cuántos trials tienen, empiezan a mantenerse en los mazos más seguros, pero a veces, como en la vida, dan toman un riesgo calculado.